la Dirección de Investigación y Posgrado abre sus puertas a la divulgación científica. Aquí inicia Los Investigadores, una charla directa, sencilla y con palabras fáciles de entender con profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Los Investigadores. Bienvenidos a esta edición de Los Investigadores, un espacio de divulgación de la ciencia de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Yo soy Pedro Amaya y a nombre de nuestro director, el doctor Luis Carlos Hinojos, y de nuestra jefa de investigación, la doctora Yesenia Mendoza, sean todos bienvenidos a esta plataforma de comunicación en donde estamos dando a conocer el trabajo científico y de investigación que se realiza al interior de todas y cada una de las facultades que integran a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Esta señal se transmite a través de los micrófonos de Radio Universidad en el 88.1 aquí en Chihuahua Capital, y también puede encontrar este y otros contenidos de divulgación de la ciencia en Instagram, así como en Facebook y en nuestro canal de YouTube. El día de hoy agradecemos a las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas, a su director, el maestro Emiliano Zapata Chávez, por las facilidades otorgadas para la producción de este contenido de divulgación científica. Hoy nos encontramos en el laboratorio de Microbiología 3 de la Facultad de Ciencias Químicas, aquí en el campus universitario 2, en el norte de la ciudad de Chihuahua capital. Y antes de iniciar con esta entrevista, me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Guadalupe Virginia Nevares Moguilón. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Químicas, es orgullosamente egresada de esta facultad, cuenta con un doctorado en ciencias con especialidad en biología por la Universidad del Norte de Texas. Tiene además múltiples distinciones académicas, entre lo que destaca una distinción otorgada por el Congreso del Estado de Chihuahua como chihuahuense destacada en 2016. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En el 2011 obtuvo el premio Chihuahua en la categoría de áreas biológicas. En 2006 fue galardonada por el CONACYT con el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Desde luego es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 2004 y recientemente ingresó al nivel 3 de este distinguido sistema. Tiene una amplia trayectoria en el mundo académico, de la docencia, de la investigación, y es además una excelente divulgadora de la ciencia. Realmente un honor para mí estar en esta entrevista con la doctora Vicky Nevares. Hola, doctora. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y un saludo a quienes nos escuchan por estos medios. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, y más que una entrevista, pues es una conversación en donde pretendemos dar a conocer con un lenguaje sencillo el quehacer académico, científico y sobre todo de investigación que realizas aquí en la Facultad de Ciencias Químicas. Así que llegamos a nuestra primera pregunta. ¿A qué área del conocimiento está enfocado tu trabajo? Bueno, mi trabajo, yo trabajo con microorganismos, con esos bichitos, esas cosas que luego vemos, decimos que no vemos, pero que nos rodean en todos lados. Cuando hablamos de microorganismos, normalmente pensamos en estas cosas feas, gelatinosas, horribles, que luego nos causan enfermedades. Lo que yo digo es que cuando yo empecé a conocer el mundo de la microbiología, vi que es tan amplio, que entonces no es solo los microorganismos que causan enfermedades, también hay muchos otros organismos alrededor que, por ejemplo, se utilizan en la producción de alimentos o se utilizan en el reciclado de los elementos. Imaginemos que no hubiera microorganismos que fueran capaces de degradar la materia orgánica cuando los seres humanos se mueren o cuando las plantas se mueren, se tienen que descomponer para que entonces podamos volver a crear. Yo hago la analogía de que si no hubiera microorganismos en el ambiente, entonces estaríamos casi saliendo y viendo todavía un dinosaurio intacto, entonces no habría suficientes átomos para que nosotros estuviéramos aquí. Entonces los microorganismos forman parte importante de la naturaleza y del mundo, y entonces en ese sentido a mí lo que me gusta es ver el papel de los microorganismos en la producción de alimentos y en cuestiones ambientales. Por ejemplo, en la recuperación de sitios que están contaminados. Mi trabajo de doctorado fue precisamente con microorganismos que son capaces de consumir gasolina. Entonces lo usamos para eliminar el contaminante de suelos, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Y me gusta saber qué es lo que pasa con los microorganismos, cómo pueden auxiliar en nuestro día a día.
actualmente qué investigación está realizando? Bueno, como decía ahorita, mis áreas de investigación, yo digo que tengo 2 áreas de investigación importantes. Una es la aplicación en el área de alimentos y otra es la aplicación en el área ambiental. En el área de alimentos, lo que yo he buscado es que sean temas de interés, pero que sean temas además que sean así como que cercanos, pero lo suficientemente importantes para que podamos darlos a conocer al mundo. Entonces, uno de los productos que son importantes para el mundo, que son muy locales, es el queso Chihuahua. Entonces, hemos estado estudiando la producción de queso Chihuahua desde el punto de vista de seguridad alimentaria, de que no te haga daño, pero también lo hemos estado estudiando desde el punto de vista de cuáles son los microorganismos que están ahí presentes y que son los responsables de que el queso Chihuahua sea queso Chihuahua. Yo digo que de manera interesante, nosotros que estamos aquí en el estado, yo digo que lo puedo poner 2 pedacitos de queso, uno elaborado en Chihuahua y otro que no es elaborado en Chihuahua, te los doy a ti y si tú eres de Chihuahua seguramente me vas a decir cuál es. A lo mejor alguien de otro estado o alguien de otra parte del mundo no va a saber distinguirlos, pero tú sí. Entonces, una de mis intenciones era decir, a lo mejor identificamos un Bacillus chihuahuensis, característico y único del queso Chihuahua. Bueno, entonces empezamos a estudiar mucho la caracterización de los microorganismos presentes en el queso y que son los responsables de la producción del queso en particular. Bueno, no encontramos uno en particular o muy diferente, vimos que son algunos organismos que luego también están presentes en muchos otros productos, en otros quesos, pero lo interesante aquí es de que empezamos a ver qué pueden producir que sea de utilidad para tu salud. Entonces empezamos a trabajar con microorganismos probióticos, ¿no? Entonces ahí un poco la idea es buscar microorganismos probióticos en queso Chihuahua. Por ahí hay una de esas. Otra de las cosas que he estado trabajando mucho en alimentos o con alimentos y que me apasiona mucho es el uso de plantas medicinales para ya sea curar o para prolongar la vida de los alimentos. Entonces nos encontramos con que en el estado de Chihuahua, en la parte sur del estado, sobre todo en la parte sur del estado de Chihuahua, nosotros tenemos la producción de orégano, el orégano que crece, que luego es el que le ponemos así al menudito, ¿no? Sí. Este orégano es característico de México, es muy característico de México, y resulta que el estado de Chihuahua es uno de los mayores productores de orégano en el país y nosotros somos uno de los principales exportadores de orégano a Estados Unidos. Pero cuando empezamos a conocer un poco más del orégano, resulta que nuestro orégano es diferente al orégano europeo. Entonces nos trataron de identificar como orégano europeo y lo que empezamos a ver es que somos diferentes, tenemos características sí similares, los compuestos son más o menos similares, los compuestos activos son similares, pero el sabor, el olor son diferentes. Entonces el trabajo que hemos hecho en los últimos 20 años, un poco más de 20 años, ha abonado a que ahora luego identifiquemos como orégano mexicano, diferente del orégano europeo. Lo hemos estudiado en aplicación en alimentos, en ver si, por ejemplo, sirven para controlar algunos microorganismos patógenos. Mi abuelita decía que el oreganito era bueno para curar la tos, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a ver si es cierto, y entonces me empecé a hacer mis tecitos de orégano como un buen antimicrobiano. Entonces es la idea de ver si efectivamente lo que decía la abuelita o lo que se conoce como tradición en nuestros pueblos originarios lo podemos avalar con ciencia. Entonces esos son algunos de los trabajos que he desarrollado durante muchos tiempos. En los últimos años hemos estado trabajando con un tema interesante, importante, muy importante, que es la resistencia a antibióticos. Lo que nosotros vemos es que, bueno, si nosotros pensamos en lo que pasaba antes de que existían los antibióticos comerciales, pues los que te receta el médico,
¿Qué es lo que pasaba? Bueno, antes de la era de los antibióticos, a lo mejor tenías una infección, una fiebre muy fuerte, y luego dices, y lo lograste, o sea, casi era, o te morías esa noche o te amanecías al día siguiente, ¿no? El uso de antibióticos es una de las grandes aportaciones a la humanidad, porque entonces ha permitido que prolonguemos la vida, que tengamos una mejor capacidad de sobrevivir. Pero hemos abusado de ello. Entonces, hemos abusado de ello de manera que nosotros utilizamos los antibióticos y los microorganismos han empezado a desarrollar mecanismos de defensa contra esos antibióticos. Entonces, poco a poco han ido surgiendo muchos microorganismos resistentes a los antibióticos. Entonces, ahora, si tú tenías, no sé, por ejemplo, la ampicilina, que era uno de los antibióticos que más se utilizaba, te la daban y luego a veces hasta como dulcecitos te los comías, no terminabas el tratamiento, y entonces lo que sucedía es de que los microorganismos no los acabamos de eliminar y había algunos poquitos que sobrevivían, entonces ahora empezaban a ser resistentes a antibióticos. La situación ahorita es una de las situaciones más graves porque se dice que para el año 2050 se espera que las enfermedades causadas por microorganismos resistentes a antibióticos o multiresistentes sea uno de los problemas de salud más graves. Es por eso que recientemente, bueno, ya tiene años, ¿no? Me parece que los antibióticos solo se prescriben por receta médica, exacto. Antes podías ir de manera normal y tú pedir un antibiótico y te lo tomabas. El problema es de lo que luego, como no sabemos y luego nos automedicamos, ahí, por ejemplo, tenías un resfriado, el resfriado es por virus, ¿no? El resfriado común es por virus. Ibas y tratabas de comprar un antibiótico, el antibiótico no le iba a hacer nada al virus, o sea, no iba a hacer absolutamente nada. Pero tú te lo tomabas y entonces lo que haces es empezar a generar resistencia en los microorganismos cuando no se necesita. Entonces, por eso en México la Secretaría de Salud ha puesto las regulaciones de manera que ya no se puede vender antibióticos. Para poder utilizar los antibióticos tienes que tener receta médica, ¿no? Pero a nivel mundial, esto es un problema a nivel mundial. A nivel mundial, lo que decimos es luego como un chiste local entre microbiólogos. Sí. Dice, así ponen así como que una escena, el meme, ya sabes, del apocalipsis, ¿no? De los zombies. Dice, esa es una historia horrible. Y luego dicen, no, hombre, o sea, historia horrible es esta cajita en donde hay una bacteria que es resistente a 10 antibióticos. ¿Qué le vas a dar a una persona que tiene una infección con esta bacteria? Nada. No hay nada que lo pueda ayudar. Poco a poco, y entonces estamos en una lucha constante entre buscar nuevos antibióticos, pero para buscar nuevos antibióticos que se puedan utilizar por las personas, pues se tarda muchísimo. Entonces a veces, no sé, de que se empiezan a hacer investigaciones a que se pueda utilizar el antibiótico, a lo mejor pasan 10 años. Te aseguro que los microorganismos van a establecer mecanismos de control y de inactivación de ese antibiótico en 2 años. ¿Y el orégano qué papel juega ahí? El orégano puede ser un muy buen antimicrobiano, ¿sí? Para las personas, bueno, tenemos que hacer un poco más de investigación, definitivamente, pero sí se podría que reduzcas el uso de antibióticos y empieces a utilizar un poco más especies o aceites esenciales con antibióticos que de forma natural se encuentran en las plantas. Esto así como que es así como que luego decía mi papá, eso se lo digo, pero usted no lo haga. O sea, eso lo hago yo, pero usted no lo haga, ¿no? Entonces, no. Finalmente, a partir de la investigación y del conocimiento, uno tiene conocimiento de las habilidades o de las capacidades que tiene. De manera particular, por ejemplo, yo a veces me curo con tecito de orégano y no precisamente un medicamento de farmacia. Exacto. No es algo que yo precisamente recomiendo porque
pues hay que tener cuidado, ¿no? O sea, yo lo hago, pero con todos los cuidados que esto representa. Pero lo que creo, de alguna manera, mi visión es poder. Lo que yo digo es de que tenemos, fíjate, en México tenemos un país con una diversidad biológica enorme. Tenemos una gran cantidad de plantas medicinales. Tenemos una gran cantidad de conocimiento de las personas por las plantas medicinales. A mí me gustaría poder rescatar la información que ellos están generando, que ellos conocen, para entonces identificar desde el punto de vista científico por qué el que mi abuelita decía que te tomaras un tecito de orégano funciona. ¿Sí? Eso es parte de lo que me gusta. Ahora, de las últimas investigaciones que hemos estado haciendo, de los trabajos que hemos hecho, es qué tal que podemos identificar microorganismos en el ambiente que no son microorganismos que te van a causar enfermedades, no son patógenos, pero que tienen la información genética para mostrar que son resistentes a antibióticos. Entonces es como si tuvieras, pues hay un reservorio, ¿no? Entonces están ahí los genes, llega un microorganismo que puede ser ahora sí patógeno, agarra esa información y entonces ahora hace patógenos más graves. Entonces lo que hemos estado buscando es microorganismos multiresistentes en sitios que normalmente pensaríamos que no hay. Tenemos un trabajo de investigación últimamente en el que hemos estado colaborando con gente de Baja California en el estudio de manglares, y lo que estamos buscando son indicadores de contaminación. Decimos, bueno, ¿qué tal que una población que está cerca del manglar, esa población humana está afectando la ecología del manglar de tal manera que haya microorganismos patógenos o que haya microorganismos resistentes, y que esto luego se revierta a la población, porque eventualmente esos microorganismos pueden ser dañinos para quienes están ahí. Esa es una de las. Entonces, si te fijas, básicamente mucho de lo que hacemos en el laboratorio es trabajar sobre cómo están los microorganismos y cómo responden ante el ambiente, cómo los microorganismos responden ante el orégano, cómo las bacterias lácticas responden ante la leche para hacer el queso, ¿sí? O sea, eso es lo que me gusta. De alguna manera, si yo me clasifico, yo digo que soy microbióloga, pero que trabajo con fisiología microbiana. Para realizar tu investigación, tu trabajo de investigación, ¿qué tipo de laboratorio utilizas? Estamos en el de microbiología 3. Ajá. ¿Realizas investigación de campo? ¿Trabajas en equipo con otros investigadores? Claro. El trabajo, yo creo que una de las cosas de la investigación es contrario a lo que tenemos esta imagen del científico loco solitario. La investigación es un proceso colaborativo. Entonces, sí trabajamos en colaboración. Nosotros tenemos en la institución, auspiciado por gobierno federal, esta imagen de un cuerpo académico, ¿no? De colaboración con otros. Entonces, en el cuerpo académico hay compañeros que están trabajando con estudio de fisiología de microorganismos, evaluando las interacciones, estamos trabajando con microalgas, estamos trabajando incluso con microorganismos patógenos que pueden ser transmitidos por vectores, y lo que nosotros hacemos y lo que yo hago. Entonces, el laboratorio de microbiología en el que estamos ahorita, lo que decimos es de que es un laboratorio de investigación en apoyo a la docencia. A lo mejor hay muchos laboratorios de docencia fundamentalmente, en donde luego se hace un poquito de investigación, hay espacio de investigación. Este laboratorio es un laboratorio de investigación en apoyo a la docencia. El laboratorio es un laboratorio básico de microbiología, en donde tenemos equipo como microscopios, como estufas, en donde podemos crecer a los microorganismos. Entonces, una de las cosas que luego yo he buscado siempre es de que sea así como que un equipo tan sofisticado como para que podamos realizarlo. Ahora, ¿trabajamos en colaboración? Sí. Hay algunos compañeros con los que hemos estado trabajando que hacen a lo mejor biología molecular. En particular, a mí me gusta mucho
el poder utilizar herramientas de química analítica, de análisis. Entonces, por ejemplo, uno de los compañeros tiene uno de los equipos con los que cuenta la facultad, es muy importante, es un equipo de resonancia magnética nuclear, que nos permite conocer e identificar compuestos químicos y caracterizarlos. Entonces, para mí, por ejemplo, es de mucha utilidad. Te digo que yo veo los microorganismos y cómo interaccionan en el ambiente. Y entonces la pregunta es, ¿y luego qué producen? ¿No? Entonces, ¿y qué producen? Bueno, pues entonces yo me auxilio con compañeros que trabajan en análisis químico, en análisis instrumental. Me gusta mucho verlos también, entonces a veces colaboramos con otras instituciones donde podemos ver con microscopía electrónica cómo están los microorganismos. Entonces sí, o sea, cuestiones de biología molecular que me permitan decir o ver cómo está el microorganismo y cómo está reaccionando ante el ambiente, cuál es el efecto que tiene sobre su entorno, ¿no? Hasta este punto, podemos regresarnos tal vez un poquito y definir qué es caracterización. Escuchaba que lo mencionabas. Caracterización de los compuestos. Sí. Sí. Bueno, por ejemplo, vamos a pensar bacterias lácticas. Fíjate, ahorita una de las cosas que estamos platicando, trabajo. Las bacterias lácticas las crecemos y cuando ellas crecen producen unos ciertos compuestos. Entonces ahora lo que yo quiero saber es cómo se llama, qué característica tiene ese compuesto. Las bacterias lácticas, por ejemplo, se utilizan en procesos que se les llama de biopreservación, porque entonces producen compuestos que inhiben el crecimiento de otros organismos. Entonces, ¿cómo es el compuesto que está produciendo mi bacteria y que me inhibe el crecimiento de un microorganismo que va a ser dañino, que se encuentra en el queso? Produces el queso y luego a lo mejor te lo comes, y entonces cuando te lo comes puede ser ya un microorganismo que te va a causar enfermedad. ¿Qué pasa si hay una bacteria láctica que produce un compuesto que entonces inhibe el crecimiento de esa bacteria patógena? ¿Cuál es ese compuesto? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué características tiene para que entonces ahora sea dañino para las células? Lo mismo con el orégano. El orégano mexicano nosotros lo identificamos así como el que le ponemos al pozole. ¿Qué compuestos tiene? ¿Cuál es la estructura de esos compuestos? ¿Y qué efecto tienen sobre los microorganismos para que entonces los elimine? Entonces, ¿cuál es la estructura química del compuesto? ¿No? Ahí, por ejemplo, también trabajamos con compañeros aquí en la facultad que tienen mucha experiencia en química computacional, y eso se me hace también es una de las herramientas que más me gusta, porque entonces ellos lo que nos pueden decir es cómo es la estructura del compuesto, pero casi tanto como cuál es la distancia entre un átomo y otro de la molécula, de una molécula en donde se encuentran más los electrones, y entonces cómo se mueve, cómo se pone cómo si lo pongo en agua se presenta de una forma y cómo si está en el aire es de otra, ¿sí? Y esto cómo va a afectar el efecto que tiene sobre los microorganismos. Ahorita platicábamos que una de las grandes retos que tenemos es la de producción de nuevos antibióticos o la generación de nuevas moléculas con capacidad de antibiótico. Entonces imagínate que tú estudias compuestos y dices, fíjate que cuando los compuestos tienen esta estructura de un alcohol aquí en esta parte, pues son más activos. Pues eso te puede reducir mucho trabajo en el laboratorio de síntesis con los compañeros de química orgánica, en síntesis orgánica, porque entonces vas dirigiendo la síntesis de los compuestos y entonces vas a tener este espacio que decíamos que a lo mejor eran de 10, 12 años en generar nuevos antibióticos, entonces a lo mejor los puedes reducir, ¿no? Entonces, sí, bueno, estoy hablando mucho de esto, la mayoría son compañeros de aquí de la facultad, en donde en la facultad poco a poco se ha ido creando un grupo de investigación muy fuerte en donde interaccionamos todos.
Entonces, sin lugar a dudas, tiene que ser un trabajo colegiado en diferentes áreas. Así es. Y tal vez llegamos a la pregunta más importante, que, bueno, ya tenemos algún ejemplo, pero no está de más hacerla. Los resultados de tu investigación, ¿de qué manera impactan a la sociedad local aquí en Chihuahua? Bueno, ahorita estaba platicando precisamente del orégano. Creo que todo eso es importante porque entonces podemos caracterizar los compuestos, los productos podemos caracterizar las plantas que se producen en el estado y incluso se puede caracterizar, evaluar y eso puede darle como una bandera o información para que pueda comercializarse, incluso de manera internacional, ¿no? O sea, quién es, qué capacidades tiene, qué compuestos se pueden derivar de él, qué elementos, qué productos se pueden derivar de él y hasta dónde puede ir. El queso Chihuahua, cómo podemos hacer que los productores hagan un queso que tenga una calidad suficiente para que se pueda exportar. Hace algunos años estuvimos trabajando con el gobierno del estado precisamente para buscar la estandarización del proceso y ser una estandarización con buenas normas de calidad y de seguridad alimentaria de manera que lo puedan exportar. ¿Eso tiene que ver con la denominación de origen? La denominación de origen. Se estuvo buscando un poquito de denominación de origen. Creo que no se llegó mucho hacia allá. Creo que hacia donde se llegó es hacia una marca común, ¿no? Porque el asunto de la denominación de origen creo que tiene también otro componente. Tiene que tener un proceso único, pero además tiene que haber todo un proceso cultural único a ese producto. Entonces, sí se ha estado trabajando, pero ahorita, bueno, pues a lo que se ha llegado es a una marca comercial que la identifique con una organización. Se ha logrado una norma mexicana que establece las características que debe de contener lo que se dice, lo que es el queso Chihuahua. Ahorita puede haber queso Chihuahua elaborado en muchas otras partes. Si se lograra la denominación de origen, solo el queso que se elabora aquí en Chihuahua podría llamarse queso Chihuahua. ¿Sí? Entonces, para eso lo que tienes que demostrar es de que es un proceso único y diferente. Ahí es en donde luego creo que no se tuvieron suficientes elementos y entonces, bueno, se decidió por una marca colectiva, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la ciencia es importante, la universidad, el trabajo de la universidad a beneficio del campo, a beneficio del sector alimenticio. Doctora Vicky Olivares, hemos llegado al final de esta entrevista. A nombre de nuestro director de investigación y posgrado, el doctor Luis Carlos Hinojos, y de nuestra jefa del departamento de investigación, la doctora Yesenia Mendoza, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta entrevista parte del trabajo que realizas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Algo más que desees agregar? No, pues un gusto. A mí me gustaría que lo que se viera es cómo todas estas son preguntas que van surgiendo. A mí lo que me gusta es ver cómo los niños son investigadores natos, constantemente están generando preguntas. La invitación es de que sigamos generando preguntas, a lo mejor en ciencias químicas, en microbiología, maravilloso, en alguna otra parte de la disciplina del conocimiento científico también, pero es invitarlos a que no dejen la oportunidad, no dejen de pasar la oportunidad de explorar el mundo y a su alrededor con una visión curiosa. Y entonces, pues ojalá que tengamos más científicos. México necesita muchos científicos, porque está demostrado que hay una relación entre el número de científicos y el progreso de una sociedad. Y a México nos falta todavía mucho. Pues hay que perderle de entrada el miedo a la ciencia y básicamente esta es la intención de este programa de los investigadores, dar a conocer el trabajo que realizan los científicos, que a final de cuentas son personas que van al súper. Exacto. Y que pues, somos personas normales. Exacto, así es. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y compañía. Nos escuchamos aquí en la frecuencia de Radio Universidad dentro de 15 días en otra edición más de Los Investigadores. Mi nombre es Pedro Amaya. Adiós, gracias.